es tan amable y me explica el versículo que está en San Mateo capítulo 13, verso 29, donde dice la Biblia, Él les dijo, no sea que arrancando la cizaña arranquéis también el trigo. Es muy importante que se lea todo el pasaje. Jesús siempre dio enseñanzas usando elementos, circunstancias o situaciones que son comunes. Entonces, para él enseñarles acerca del reino, pues les coloca la parábola del trigo y la cizaña. Usted la puede leer en San Mateo, ¿qué? Capítulo 13, verso 24 en adelante. Esa hace parte de las ¿Sí? parábolas del reino. Exactamente. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Si usted le viene el pasaje y luego lee cómo Jesús le interpreta a los discípulos, en el verso 36 está la explicación. La parábola aparece en el verso 24 al 30. Y la explicación completica de la parábola está en el verso 36 al 43. Creo que no necesita otra explicación. Lea del verso 24 al 30 está la parábola. Y Jesús mismo le explica del verso 36 al verso 43. ¿Está claro? No, a mí no me quedó tan claro. Bueno. A mí personalmente, aparte de la persona que... Lo que pasa es que... Leyendo el verso 28 y 29, no. No, por eso, a ver, me hago entender. Por eso dije al principio, es bueno que lea, ¿qué? Toda la parábola. Y luego dije, Jesús la explica mejor que yo. En el verso 36 al verso 43. O sea, la parábola aparece en el verso 24 al 30 y eso genera el interrogante de la persona, como la generó en los discípulos, ¿cierto? Entonces, despedida la gente, verso 36, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos les quedó también la inquietud. Entonces él comienza a explicarles. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Eso me lo está explicando. Oye, es que él es tan generoso. ¿Ya? El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Ahora, de pronto la inquietud es, ¿por qué Jesús dijo no arranquen la cizaña juntamente con el trigo? Vamos a tratar de ampliar eso. Y vamos a traerlo al contexto actual. El campo es el mundo, la palabra, la semilla es la palabra, el que la siembra es el Hijo del Hombre, el que siembra la cizaña es el diablo, ¿sí? Si lo contextualizamos, entonces pudiéramos decir que la palabra ha sido sembrada, la semilla ha sido sembrada en el creyente. Y sucede que un día cualquiera el enemigo viene y siembra cizaña, daña la conciencia del creyente, que es de lo que Pablo escribe en el capítulo 15 de la primera a los Corintios cuando les dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si lo contextualizamos, la semilla había sido sembrada en la iglesia de Corinto. ¿Cuál? La de la resurrección de Jesús, la esperanza por la muerte y la resurrección de Jesús. Pero ha venido gente con otra corriente filosófica diciéndoles que no hay resurrección, que lo que hay es reencarnación, por ejemplo.
Entonces, en razón a eso, es que Pablo les dice, una mala conversación corrompe la buena costumbre. ¿Cuál era la buena costumbre de la iglesia de Corinto? La esperanza en la obra de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, cuando la gente cree a Dios, coloquémoslo en una familia. Son 4 los que componen una familia. Todos van a la iglesia. Dentro de ellos hay uno que anda torcido. Y la exigencia de la comunidad es, ¿por qué no hacen algo con ese individuo? Está haciendo daño en la iglesia. Está dando un mal testimonio. El pastor. Sáquenlo. Eso, Esa es la sáquelo. inquietud, esa es la Arránquelo. Que no sea más miembro de la iglesia. Entonces el pastor, que es ingenuo, ¿qué hace? Se Lo deja expone llevar de la públicamente. presión de la gente sin saber que tras él hay padres, hay hermanos, hay familia. Esa era la explicación que se dio. Eso. Entonces, un pastor que carece de conocimiento corta y se le olvida que se puede ir tras su familiar, la otra familia. Bueno, Entonces, lo mejor que el pastor puede hacer es entender que las personas que vienen a la iglesia tienen defectos y tienen virtudes. Y que él no está puesto como juez para decidir la eternidad del individuo desde su punto de vista. Entonces, lo que está diciendo es, deje que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Viene el día de la cosecha. La cizaña se atará en manojos y se lanzará luego. Y el trigo, pues se almacenará en el granero. Refiriendo de que esa persona que dentro de la comunidad cristiana, sabiendo la verdad, no se comporta como debe de comportarse, sino que hace daño, pues viene el día de la cosecha y él será lanzado al lago de fuego. Y los que forman parte de esa misma familia, que obedecen a la gracia, al evangelio de Dios, irán a los almacenes o el granero de Dios, que es el cielo mío. amén, ¿Está claro? amén, amén. Entonces, es necesario que en las iglesias, y no solamente ahora, les recomiendo que se lean la primera carta y la segunda carta a los Corintios, que era una iglesia que tenía todos los dones, pero tenía todos los problemas. El deber de Pablo era ¿qué? Generar conciencia. Pero la decisión no la toma el pastor, la toma el hombre. Y hay un ejemplo muy importante en el sentido de no manejar extremos. Había un extremo en la iglesia de Corinto con la tolerancia. Había uno que vivía con la mujer del papá. Sí, señor. Era con la pecado de madrastra incesto. vivía. Exactamente. En el capítulo 5, Pablo los confronta. Y los que estaban extremadamente en el libertinaje, ante la amonestación de Pablo, se van extremadamente al celo, pudiéramos decir, al fundamentalismo. ¿Por qué? Porque después de la amonestación de Pablo, el transgresor va, hace una reflexión, entiende que ha pecado, se humilla delante de Dios, viene a buscar la comunión de los santos y la iglesia no quieren saber nada de él. Ese fue el otro extremo. Entonces Pablo en la segunda carta a los Corintios intercede. ¿Para qué? Para que no manejen ni un extremo ni el otro. Porque ya se generó conciencia en el individuo, él vio el resultado de la disciplina y en consecuencia decide caminar con Dios. El deber de la iglesia no es tenerlo lejos como si no fuera parte del cuerpo, sino más bien acogerlo porque ha dado frutos dignos de un verdadero Amén, amigo. amén. Yo quisiera decir algo alrededor de eso, ¿no, hermano Carlos? Puede que haya gente que discrepe conmigo, ¿no? Yo, cuando uno en algún momento profundiza en el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, se da cuenta de una realidad que uno a veces no ha querido asumir. Y es que la iglesia está compuesta por un conjunto de individuos que a veces no encajan
en la percepción que uno tiene de lo que debiera ser la iglesia. Claro. Cuando usted lee la introducción a la carta a los Corintios, usted dice, uy, qué iglesia. O sea, lo tienen todo. Todo. Y luego usted, Abundaban en los dones. y usted comienza a ver la descripción de la iglesia y usted dice, no, pues esta gente está pero lejos. ¿A qué voy? Y a veces nosotros caemos en el error de percibir que nosotros en el presente estamos muy mal. Entonces somos como una fracasomanía permanente, ¿no? Entonces todo tiempo pasado fue mejor. Lo que vive la iglesia ahora no. Y cuando uno se encuentra con ese texto, uno dice, creo que yo estoy equivocado. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y las iglesias en cada tiempo, aún siendo iglesias, porque no podemos quitarle que el saludo inicial de Pablo Es a la iglesia. afirma que es la iglesia. Claro. O sea, él no pone en duda de que ese conjunto de individuos que conforman esa Grupo. congregación local son la iglesia. Pero luego comienza a describir sus fallas y uno dice, parece que no encaja. Lo mismo puede ocurrir en el presente, en relación con esto del trigo y la cizaña. Puede que uno perciba, observe, mire cosas que parece que no encajan, pero tampoco el objetivo es como el escarnio público y como que busquemos el señalamiento para... No. Cuando esos escarnios, esos escándalos, lo único que hacen es dañar. Porque hay gente tras la otra persona. Y podemos afectar la vida de fe de otra persona. Entonces es muy importante que entendamos bien y que tomemos como punto de partida las cartas paulinas. Casi en todas ellas. Que fueron dirigidas a diferentes iglesias en diferentes lugares. Algo hay que cuestionar, sin dejar de que fueran la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que busca Pablo? Generar conciencia. Pero la decisión de ser o no ser no depende del pastor. Depende del individuo. No depende de Dios. Dios transmite. El hombre escucha. El hombre decide. Todo lo que el hombre siembre, eso es lo que